El tema de hoy, la formación del velo Adán. La palabra velo siempre ha sido para cubrir. Hay ciertas religiones que usan un velo y tú no sabes quién está detrás de ese velo hasta que se quite el velo y dice, oh, él es fulano o es fulana. Pero en esta ocasión nosotros sabemos que detrás de Jesús de Nazaret estaba ¿quién? El velo era la carne de Jesús y detrás estaba Dios. Nosotros sabemos que Melquisedec se apareció, lo vieron, tomó diezmos de Abraham y su nombre Melquisedec, pero quien estaba detrás de Melquisedec era Dios. Nosotros entendemos que Moisés fue un velo, la ley de Moisés. Pero detrás de ese velo quien estaba era Dios. Y así por el estilo Dios usa muchos velos. Estábamos hablando aquí en la oficina que hay un verso en la Biblia que dice los que miraron a él no se avergonzaron. Pero ¿y por qué se tienen que avergonzar de mirar a un ser que baja del cielo con ángeles y rayos botando por sus manos y por sus ojos? Una autoridad, porque así es que lo pintan los evangélicos, nadie se avergüenza de eso. Uno sí pudiera avergonzarse de un ser humano o un boricua que diga que es Jesucristo el Señor y ustedes pusieron sus ojos en él y después diga, los que miraron a él no se avergonzaron. Naturalmente hay gente que no se van a avergonzar de un ser como lo pinta el sistema, pero sí van a recibir muchas sorpresas. Entonces, para comenzar hablando de este velo Adán, porque Adán era un velo. Ahora, ¿quién estaba detrás de ese velo? Vamos a ver. Dice Isaías 54, este es el primer verso de la escritura que vamos a utilizar. El capítulo 54, verso 16, dice, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Yo he creado al destruidor para destruir. Quiere decir que el destruidor fue Adán. Ese fue el velo. Pero ¿quién creó ese velo? Ese es el pensamiento que vamos a desarrollar ahora. Vamos a ver allá en Isaías, que nos da un poquito de, en Génesis, nos da un poquito de esta información, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre, Adán, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Quiere decir que Adán tenía una vestimenta, si lee los versos anteriores, dice que pasaban 4 ríos con todas las piedras preciosas, oro, el mejor oro, y de ahí es que el herrero hizo ese velo a Adán. Dice que él estaba en el huerto y dice que él se paseaba entre las piedras de fuego. Pero le dijo, el día que comieres de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, entonces morirás. Como quien dice, ahora no puedes morir porque tienes un cuerpo hecho de unos metales tan poderosos que no puedes morir. Pero si fallas en esto, te tiro por tierra y te doy un cuerpo de carne y sangre, que es lo que no hereda, y entonces con carne y sangre morirás. Quiere decir que allí fue que hubo el despojo,
el gran daño de este velo, que en la ciencia de Dios, Dios lo fabricó, Él es el creador de ese velo, y entonces con la sabiduría que solo Dios tiene, porque a él no se le hacen preguntas, ¿quién es su consejero? Él lo decidió así, yo lo que hago es creer lo que está escrito. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí fue que nos despojaron, ahí fue que Él nos destituyó de la gloria de Dios. Mira cómo dice Ezequiel, nos da un cuadro bien claro de lo que Él hizo. Dice Ezequiel 28, 14 al 16, porque dice que Él dejó al velo Adán en el huerto labrándolo. Y cuando uno oye la palabra labrándolo y cuidándolo, uno piensa que son matitas de vegetales. Pero mira lo que dice aquí. Capítulo 28, verso 14 al 16, dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas en las piedras de fuego. Quiere decir que lo que él estaba labrando era un lugar donde habían piedras de fuego. No eran matitas de tomate y lechuga y... No, a él lo dejaron labrando, cuidando, protegiendo. Dice, perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando se halló maldad en ese velo, entonces ahí fue que él perdió su vestimenta y por ende nosotros los escogidos también perdimos nuestra vestimenta. Por eso es que en Isaías capítulo 46, en el verso 3 y 4 dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Pero fíjate algo ahí que dice, yo hice ¿qué? Yo hice el velo a Adán y hice también provisión y sabía, porque él no recibe sorpresa, que él iba a destituirnos de la gloria de Dios. Dice, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Quiere decir que este velo a Adán es un misterio, y prontito vamos a verlo más claro. Es un misterio que verdaderamente se va a cumplir cuando termine con el calqueo. Se van a cumplir ciertos versos de la Biblia que se van ahora a poder entender. Pero mira lo que dice Colosenses capítulo 1, en el verso 15 al 17. En el capítulo 1 de esa epístola dice: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús de Nazaret, el primogénito de toda creación, el primer ser creado de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que ahora nos estamos imaginando a un creador que hace un velo llamado Adán, que nosotros entendemos que el pecado entró al mundo por ese hombre Adán, y nosotros sabemos que ese hombre Adán, ahí fue que se apropió del imperio de la muerte. Él mismo cayó, él mismo lo formó,
Pero el que está detrás de ese velo es el que hace todas las cosas, porque Él hizo, sin Él nada de lo creado es. Por lo tanto, el proyecto, el velo Adán, tiene un misterio, pero dice que el misterio, esto ofrece una paz tremenda por donde yo te estoy llevando ahora, porque no hay pizca de miedo y de temor para los escogidos y los que son alumbrados y esas primicias que van a ser transformadas. Pero fíjate, hay algo aquí, Romanos capítulo 5, en el verso 14, dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En otras palabras, Adán era figura del que había de venir. Y el que había de venir era Jesús de Nazaret, hablando en el contexto que Pablo presenta aquí. El que estaba detrás de Jesús de Nazaret, ¿quién era? Dios. ¿Y quién estaba detrás del velo Adán? Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Él fue el que creó al destruidor para destruir en ese velo, en ese propósito de ese velo, porque cada velo tiene un propósito y un cumplimiento. Entonces, dice que Él es figura del que había de venir, y el que vino de la misma manera que el que estaba detrás del que vino Jesús de Nazaret era Dios. El que estaba detrás del velo Adán, detrás del diablo, era Dios también. Entonces, podemos ver a Romanos 11:33, al verso 36. Romanos 11 dice en el verso 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, Jesucristo, hombre, usted está diciendo que el que estaba detrás del velo, Adán, fue Dios. No solo te lo estoy diciendo, te lo estoy leyendo, te lo estoy probando bíblicamente, que aquí nada de lo creado está fuera del control de Dios. Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, el velo Adán no solo era el diablo, era también Dios el que estaba ejecutando esa ciencia inescrutable. ¿Y quién es su consejero para decir tú no puedes hacer esto? A él tú no puedes aconsejarlo. Los obedientes de corazón, lo que hacemos es, Dios lo dice, yo lo creo. Pero entrar en conjeturas con esto es súper peligroso. Porque David dijo, ¿quién es el hombre para que indague, para que discuta con Dios? Dice, imagínate, eso es como explicar la historia con el faraón. Que el apóstol Pablo dice, pero me dirás. Dice, porque en el capítulo 9, verso 19, Pablo escribe, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dirá Adán, ¿por qué me has hecho así?
¿por qué haces este propósito? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa del vientre de Eva un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Estamos ante un tema que Isaías, cuando habló de esto, Isaías quedó tan sorprendido que dice, Isaías 52, mira cómo dice en el verso 15, dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías dice eso, y entonces el apóstol Pablo, retomando esa profecía de los velos de Dios, esta vez es en Jesucristo hombre, que los reyes de la tierra van a entender cosas y se asombrarán. Ustedes no se asombran porque ya ustedes están preparados. Ustedes no están en tiniebla para que ese día les sorprenda como ladrón. Ustedes son hijos del día y están bien alumbraditos. Y ustedes no se van a avergonzar porque ustedes van a decir: si yo sabía quién era él, yo te lo dije, mami, yo te lo dije, papá, yo te lo dije, tío, a los familiares, tú que le vienes advirtiendo. Pero mira cómo dice allá en Romanos 15, 21, Pablo, retomando la profecía, dice: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Romanos 15, 21, retomando la profecía de Isaías 52, 15. Dice: entenderán y verán lo que nunca les fue contado. Y acá en Romanos dice: eso todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir en Jesucristo hombre. Dice que entonces van a anunciar acerca de él, verán lo que nunca han oído de él y entenderán. Pero cuando entiendan, ya hay un pueblo vestido de un cuerpo incorruptible, un cuerpo poderoso, lleno de incorrupción, un cuerpo que jamás va a morir. Ese es el plan de todo el propósito de Dios. Así que nosotros en este día concluimos que el velo formado a Adán, quien estaba detrás de ese telón, era Dios mismo. Dios es el que ha estado en todas las cosas que han sucedido aquí en la tierra. Por eso el profeta ya en Lamentaciones, el profeta Jeremías dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo bueno o malo que no haya salido de la boca del Creador? ¿Quién será? Nadie se atreve a cuestionar lo que yo acabo de compartir contigo, iglesia. Naturalmente, ahora va a ser más difícil para ellos, porque ellos, los que nos escuchan y los que nos siguen, unos nos siguen para edificarse y nos están mirando para edificación propia. Otros nos siguen para criticar y el trazo que lleva el ministerio. Y entonces ahora van a decir: mira, ahora él dice que Adán no solo fue el diablo en el velo, pero el que estaba manejando ese velo, como en todas las veces que se ha manifestado en un velo, era Dios mismo. Así que, bendecidos, me despido de ustedes en esta ocasión, recibiendo que ya
ese conteo regresivo nos lleva a la gran manifestación pública mundialmente, donde los reyes de la tierra entonces dirán: esa era la ciencia que nosotros no habíamos entendido. Esa era la ciencia de la unidad de este cuerpo que se ha levantado, que todos piensan lo mismo, hablan lo mismo, sienten lo mismo, hacen lo mismo, y todos en una misma mente, en un mismo parecer, en un solo propósito, llevando la unidad del Espíritu por todas las naciones. Bendecidos con toda bendición, y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.